Bueno, hay un tema que poco tratamos, que no insistimos demasiado, pero que es trascendental en la vida nuestra y tiene que ver con la plata. Con la plata. ¿Y por qué la plata es tan importante? ¿Por qué usted cree que la plata es tan importante? Que es un mal necesario. De las cosas claves es, pues, como dicen por ahí, nos ganamos la vida trabajando para recibir, pues, dinero con el que podamos suplir a todas las necesidades. Hay dos partes muy importantes que quisiera que tuviéramos en cuenta. Aquí poco molestamos por plata, no somos insistentes, pero hay principios en la palabra de Dios que nos guían verdaderamente a que podamos tener una vida en bendición en ese sentido. La bendición no solamente es dinero, la vida, la prosperidad implica todas las áreas de nuestra vida, pero el dinero es un punto, así como tocamos otros muchos temas. Y yo he invitado hoy para que nos acompañe con la palabra, que venga John James de una vez para acá. A John James, que ya ustedes lo hemos escuchado muchas veces, que es parte de nuestra congregación, pero que creo que tiene un testimonio de vida muy importante. Además de los principios de la palabra, el testimonio de vida, lo que Dios ha hecho en él y a través de él. Y yo quiero que sea un mismo hermano, que no sea el pastor para que digan que es que el pastor le saca la plata a la gente de la iglesia, no, sino que sea un mismo hermano que nos comparta del testimonio de lo que es tener principios claros en cuanto a lo que la economía se refiere. Gracias, mi hermano John, por acompañarnos con la palabra. Amén, mi hermano. Amén, amén. Muchas gracias por la invitación. Buen día, iglesia. El Señor les bendice. ¿Cómo amanecieron? Salude a su hermano y hermana que está al lado. Dele un buen apretón de manos. Mírelo a los ojos y dígale: hermano, nos vamos a ver por la eternidad. Esa es una realidad. Nos vemos por la eternidad. Ese hermano y hermana que saludamos es para toda la eternidad. Es algo que a mí me impacta mucho pensarlo, que nos vamos a ver por toda la eternidad. En la parábola de Lázaro y el rico en Lucas 16, el Señor Jesucristo nos enseña que nos vamos a conocer. Nos vamos a conocer. Y el apóstol Pablo lo dice, que ahorita vemos en parte, pero cuando se manifieste el Señor seremos conocidos de la manera correcta, de la manera verdadera. Como dijo el pastor, es un tema bastante importante porque las Sagradas Escrituras nos hablan de la ofrenda desde Génesis hasta Apocalipsis. Es uno de los temas fundamentales de las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta que todo lo que podamos ofrecerle al Señor, realmente Él ya nos lo dio primero. No hay nada que nosotros le ofrezcamos a Él que nosotros hayamos creado o nos hayamos inventado. La vida nos la da Él, la capacidad de hablar, la capacidad de alabarlo a Él, nos lo dio Él. Los recursos naturales, que me sorprende a mí la cantidad de agua que maneja el planeta para poder suplir nuestras necesidades, es algo incalculable lo que Dios nos ha dado en cuanto a recursos hídricos. Lamentablemente, por la avaricia y la codicia de muy pocos, se contamina el agua de los ríos y de los mares. La cantidad de frutos que podemos disfrutar, la cantidad de sabores que podemos disfrutar en nuestras comidas, todo proviene de Él, por su bondad, por su misericordia, por su gracia. Dele un aplauso a Él. Alábelo, hermano, alábelo. Alábelo por esa gracia, por esa bondad.
Padre, te alabamos en esta mañana, te damos gracias por este espacio que nos permites, en tu gracia, en tu misericordia, el poder compartir tu palabra, el podernos exhortar, el podernos instruir, corregir por medio de tu bendita palabra. Aquí está este vaso de barro, Señor, presento mi vida con humildad, reconociendo que no sé nada y no puedo hacer nada. Solamente es a través de tu Santo Espíritu, Señor. Guíame, que sean tus palabras y cada corazón y cada vida, Señor, permite que entre en esa reflexión profunda de la importancia de ofrendar, de la importancia de tener esta relación íntima contigo. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Principios bíblicos de la ofrenda. Como les decía ahorita, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura nos habla de la ofrenda. Pero ¿qué es la ofrenda? ¿Quién me dice qué es ofrendar o qué significa la palabra ofrenda? Que no sean los pastores, ¿no? No sean los líderes. A ver, iglesia, pongamos a funcionar el cerebro. ¿Qué es ofrendar o qué significa la palabra ofrenda? Hay varios significados. Agradecimiento. ¿Quién da más? A ver, iglesia, están tímidos. El tímido debería ser yo y el asustado. O me bajo con el micrófono a preguntar. ¿Qué significa ofrenda? Los líderes no. Los líderes no. Dar. Dar. Sacrificio. Sacrificio. Muy bien. Bueno, vamos a ampliar el concepto, que es importante. A mí me gusta cuando me dan la oportunidad de predicar, ampliar los conceptos, porque es de mucha importancia uno poder tener un concepto más amplio de lo que se va a hablar. Bueno, hay varios significados. Uno de ellos es holocausto, sacrificio, el dar, el ofrecer, ¿sí? En otro diccionario, que es el de diccionario británico, dice ofrecer algo a alguna deidad o persona importante o a los muertos, ¿sí? De manera voluntaria a cambio de protección divina o el favor de alguien. Vuelvo y les leo. Significa holocausto, sacrificio, dar, ofrecer. Y el diccionario dice ofrecer algo a alguna deidad o persona importante o a los muertos. Dentro de la cultura que nos movemos, pues lo podemos ver, ¿sí? Y la cultura latinoamericana pues es muy rica en esa parte. Encontramos, por ejemplo, en el país de México, cómo ofrecen, hay diferentes tipos de ofrendas, comidas, flores, agua a los muertos, ¿sí? Y le llaman la Santa Muerte allá, y bueno, hay un ritual tremendo alrededor de toda esta deidad que se mueve en México. Bien sabemos por las escrituras que todas estas deidades, pues hay detrás de ellas son espíritus inmundos, engañadores. Pero lo que quiero resaltar en esta mañana es que dentro de todas las culturas y civilizaciones que la humanidad ha registrado más o menos en 6.000 años, todos los imperios y todas aquellas regiones donde existieron los nativos a nivel africano o a nivel indígena acá en Latinoamérica, sin duda alguna todos practicaron las ofrendas. Todos. Es una necesidad latente en el ser humano, ¿sí? Manifestar su creencia religiosa a alguna deidad a través de ofrecer algo. Entonces se llegó al colmo, como los indígenas, de ofrecer a sus hijos. Dicen los historiadores que muchas de las tribus indígenas fueron acabadas fue por eso, porque al ofrecer sus hijos, pues lógicamente no había generación que siguiera a la que estaba ofreciéndolos a ellos. Acabaron con las tribus, ofreciendo para
aquietar o calmar la ira de los dioses, o para que bendijera su agricultura, o para que bendijera su ganado. Entonces ha sido una práctica que nos ha acompañado durante toda la historia humana. Las Sagradas Escrituras que le fueron dadas al pueblo de Israel le dio la verdadera dirección a lo que es la ofrenda, hacia dónde debe de ir dirigida y hacia quién, hacia el único Dios verdadero. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 24. Es un mandamiento que Dios le da junto con los mandamientos que dio a Moisés en el monte Sinaí. También incluyó el mandamiento de las ofrendas. Éxodo 20, 24 dice lo siguiente: altar de tierra harás para mí, está hablando el Señor al pueblo de Israel, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Con este solo versículo se podría predicar. Ahí podríamos irnos, decir amén y hasta luego, porque el versículo es súper claro. Es un mandamiento del Señor. ¿Cuántos entendieron este versículo? Levante la mano. Levante la mano, hermano, no le dé pena, están como tímidos hoy. ¿Quién lo entendió? A ver, el que no lo entendió, pues sacamos la plastilina y se lo explicamos. ¿Cuántos entendieron el versículo? Es un mandamiento que el Señor le dio al pueblo de Israel. Hay que entender algo. Israel, cuyo patriarca pues lógicamente fue Abraham. Abraham fue separado de una tierra pagana, una tierra en donde se ofrecía a deidades diferentes. Y cuando ya llama a Israel, lo llama para direccionarlo solamente para tener una relación con Él. Con Él. Muchas de las culturas anteriores eran politeístas. Su práctica, que hasta el día de hoy las vemos, por ejemplo en la India, es impresionante la cantidad de deidades a los cuales ellos ofrecen. Encontramos ofreciéndole a las cucarachas, a las ratas, a los micos, a las vacas, y para ello todo es sagrado, como dice el libro de Romanos. Dice que en vez de darle honra y gloria al Creador, le han dado gloria y honra a las criaturas antes que al Creador. Entonces, el pueblo de Israel fue direccionado solamente a ofrecer al Señor. ¿Cuál es el propósito de la ofrenda a Dios? Según las Sagradas Escrituras. Vamos a Éxodo capítulo 25, del 1 al 9, y esta es la base para el sermón de esta mañana. Éxodo 25 del 1 al 9. Vamos a poner mucha atención a cada versículo. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué? De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Vamos despacio. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre. Arranca con lo más preciado, lo de mayor valor. Sigamos, versículo 4. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. 6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. 7. Se me quedó el tablero. Ustedes van adelante, yo voy atrás. Piedra de ónice
y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Versículo 8. Y harán un santuario para mí. Y escuche, hermano, y habitaré en medio de ellos. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Directriz que da el Señor al pueblo de Israel. Vamos a rescatar de estos versículos unas enseñanzas y unos principios para aplicarlos para el día de hoy. Y vamos a concatenarnos con el Nuevo Testamento. Lo primero y el primer principio que quiero resaltar está en el versículo 8, Éxodo 25, 8. Dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El primer principio es de agrado del Señor y nos invita a tener comunión íntima con Él. Es el primer principio de la ofrenda que queremos resaltar en esta mañana. ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? Honrar a Dios, honrarlo a Él, como lo acabó de leer la pastora en el versículo que nombró en su intervención. Debemos de honrarlo a Él. Primer principio es que el principio de la ofrenda es para honrar a Dios, venerarlo, adorarlo, exaltarlo y darle el reconocimiento que Él merece. El mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó fue que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, alma, cuerpo y mente. Y una de las maneras de manifestarlo es a través de la ofrenda. Cuando yo traigo mi ofrenda al Señor de corazón, como lo dice el versículo 2 de Éxodo 25, con un corazón sincero y con alegría, yo estoy honrando al Señor, lo estoy venerando, le estoy dando el primer lugar. La pastora dijo algo importantísimo: nosotros no debemos dar de lo que sobra, o dar por dar, o por cumplir con un requisito. No, hermano, la ofrenda es adoración. La ofrenda es intimidad con Dios. Porque el pastor habló ahorita, la vida en sí se gana es a través del trabajo, y ese trabajo representa dinero. Si podemos parafrasear, pues muy sencillo, el dinero representa vida. Ese billete o esas monedas que Dios permite que lleguen a nuestro bolsillo representa vida. En el caso particular, que trabajo en una empresa de cables hace ya 31 años, cada 8 horas que estoy allá encerrado aguantando calor, enhebrando máquinas y haciendo lo que me concierne en mi trabajo, yo estoy dejando vida. Ya he dejado 31 años de vida en esta compañía. ¿A cambio qué me da la compañía? Dinero. Entonces, cuando yo separo, yo tengo una costumbre, es algo muy personal, ¿no? Cuando yo voy por mi dinero al cajero, porque ahora la mayoría cobramos por cajero, cuando yo retiro mi dinero, lo primero que hago en mi billetera, tengo un lugar apartado para el Señor. Entonces yo recibo mi dinero del cajero y ahí mismo en el cajero aparto lo que le pertenece al Señor. Y le digo: Padre, gracias. Primero por permitir que ese cajero me bote el dinero. Porque no hay cosa más horrible, hermano, que un cajero que se le quede con la plata a uno. Gracias, Señor. Porque he visto mucha gente volteando con eso, una cosa terrible, hermano. A mí en 31 años no me ha pasado hasta ahora. Gloria al Señor. Entonces es parte de la bendición del Señor. Pone a funcionar esos cajeros cuando yo voy, hermano. No me ha pasado, pero a muchos compañeros sí les ha pasado. Hasta 15 días y un mes esperando que le reintegren el dinero a su cuenta. Es algo terrible. Entonces, Señor, gracias por permitir que ese cajero me dé
que eso suene, ¿no? Porque eso suena rico, ¿no? Eso entre más demore, es mejor, el sonido, ¿no? Pero cuando hace ya, no, cuando eso queda, cuando llegan las primas, es algo maravilloso. Los hijos míos se ríen porque yo los llevo y le digo, papi, mire cómo suena de bueno eso. Entonces, hermano, aparto para el Señor lo que le corresponde. Gracias por la provisión. Oro al Señor ahí parado. Gracias por permitirme, Señor, esa provisión para mi familia. No falte el alimento, no falte el abrigo, el sustento. Gracias porque se puede extender la mano al necesitado, que eso es parte de la ofrenda, poder extender, ahora lo vamos a ver, al necesitado. Entonces, arranca en mi vida la adoración, porque eso es la ofrenda, hermano. No es para muchos, lamentablemente, que lo he escuchado, algo molesto, una carga, una situación incómoda. ¿Y ahora qué voy a hacer para aquello? ¿Y qué voy a hacer para lo otro? Hermano, a mí en 31 años no me ha faltado ni para aquello ni para lo otro, para la gloria del Señor. Siempre ha habido para lo necesario, hermano. Pagar sus servicios, la casa, la salud, la recreación, todo para la gloria del Señor. Pero primero hay que honrarlo a Él. Si realmente yo lo amo a Él sobre todas las cosas, de esa manera lo manifiesto. Y uno de los termómetros, hermano, a nivel personal, que usted debe de hacer esa evaluación, que es algo personal. Si realmente amo a Dios y mi intercambio, que es el dinero, que estoy dejando mi vida en el lugar donde trabajo, es lo primero que yo saco para Él, es un termómetro que le está diciendo que sí, usted realmente está honrando a Dios y ama a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando su billetera se la esconde a Él pensando que Él no lo ve, o el billete llega y lo esconde o lo guarda, y dice, dejémoslo por si acaso no necesito algo, pues ahí ya los valores están invertidos, y eso tiene que revisarlo, pero frente a la palabra del Señor. Amén. Entonces, el primer principio es que a través de la ofrenda honramos, adoramos a nuestro Señor y le damos el lugar que le corresponde, que es el primer lugar. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Vamos a 2 de Corintios, por favor, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 11. 2 de Corintios 9, del 6 al 11. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. Hermano, cuando usted dé la ofrenda, déla con alegría, hermano. Hay cantidad de motivos para estar alegre, hermano. El hecho de poder venir hasta la congregación es un privilegio. Hay gente que no puede moverse, y eso ya es una bendición inmensa, el poder venir. Cuando yo inicié mi vida cristiana, me iba a pie. Éramos extremadamente pobres. Y mi primer trabajo y mi primer patrón está aquí sentado. Es mi pastor. En esa época pues estaba de lleno con la parte de la construcción también, era su fuente de ingresos a nivel material, ejerciendo lógicamente el ministerio como presidente de los jóvenes. Pero cuando yo ingreso a los 17 años, hermano, la vida en mi casa era una vida de extremada escasez. Yo empecé a trabajar a los 8, a borrar sellos, a cuidar carros, a lavar carros en la cárcel de Villanueva.
Como dice la Escritura, el estómago estimula a trabajar, hermano. Cuando hay hambre, eso lo estimula a uno, hermano. El estómago estimula a moverse. Los que han sentido el hambre y que no hay, dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer porque esto no me deja? Hay que calmarlo de alguna manera, o eso me pasó de niño en medio de mi escasez. Y el primer trabajo fue con Juan Carlos. Hermano, las primeras semanas a pie, desde el barrio Prado de Oriente hasta San Bosco, hasta que el hermano Emilio Campo, una vez pasó en la camioneta, yo iba con la Biblia en la mano, me dijo, ¿usted para dónde va? Le digo, pues para la iglesia. Y dijo, ¿y cómo así? ¿Y a pie? Le dije, a pie, siempre me ha tocado a pie. ¿Por qué? Porque lo que me pagaba Juanca, mi pastor, era para suplir las necesidades de mi hogar. Éramos 5 hermanos, yo soy el mayor, mi mamá lavando ropitas y mi papá consumiendo drogas, alcohol, una miseria terrible. Entonces yo le daba la plática a mi mamá. ¿Sí? Le decía, mamá, para que me arme el gatico para poder llevar al trabajo. Para mí, pues, más importante era que el gatico estuviera, ir a pie o venir a la iglesia no me importaba, pero lo que quería asegurar era el gato para poder trabajar. La construcción es muy dura. Vea, hermano, cuando empecé a honrar al Señor, cuando entendí el principio y empecé a dar con alegría, Dios empezó a hacer unos cambios tremendos y arrancó con Él. Y eso no lo sabe, lo voy a decir hoy. Me aumentó el salario, hermano. Sin que yo le dijera nada, hermano, me aumentó el salario. Es una bendición. Estando con Juanca, llego yo y ya entendí que Dios bendice y que Dios prospera y que da semilla y que da pan al que come. Ya empecé a pedirle. Le dije, bueno, Padre, yo necesito un trabajo mejor. Yo necesito un ingreso mejor. Me estoy ganando en este momento X dinero, era más del mínimo, porque Juanca siempre pagó más del mínimo, ¿sí? Y yo necesito ganarme al menos 4 veces eso. Y yo empecé a pedirle al Señor 4 veces eso. Y seguí honrando al Señor, seguí honrando al Señor. Cuando un día cualquiera, mi mamá me dio una cantaleta tremenda y me dijo, ¿vos por qué no te salís de trabajar construcción y entras a trabajar a una empresa? Entonces empecé a orar por una compañía y Dios me colocó Facomec. No sé quiénes conocieron Facomec, los viejitos porque los nuevos no lo conocieron. Una empresa de cables que quedaba ahí en la primera con 37. Pero antes de eso trabajé al frente en Liscano Hermano, una curtidora de cueros. Y yo empecé a colocar la mano sobre Facomec y a pedirle a Dios que me dejara entrar y llevé hojas de vida. Para resumirles, en 10 meses de oración, Dios me dio la respuesta. Me acuerdo que a Juan Carlos empecé a decirle, Juanca, yo ya te voy a dejar. ¿Te acuerdas, Juanca? Te voy a dejar porque voy a entrar a una buena empresa, hermano. ¿Cómo hacía? ¿A cuál? A Facomec. Y empecé a declarar por fe que iba a entrar a Facomec. A mí me decían que yo estaba loco. Mi mamá, que fue la que me aconsejó, me decía, usted está loco, mijo. Pues para la gloria de Dios, en el año de 1992, 10 meses después, el Señor me abrió las puertas en Facomec y ese es el recorrido que llevo hasta el día de hoy. 31 años en estas compañías de cables, para la gloria del Señor. Dios sí prospera, hermano. Dios da pan en abundancia. Créalo, hermano, créalo. Pero hay que aplicar los principios bíblicos. Hay que vivir lo que la palabra nos enseña. Es tan misericordioso Dios y tan amoroso con nosotros que nos da los principios para que nos los apliquemos. El que da escasamente, escasamente va a cegar. Pero el que da abundantemente, abundantemente va a cegar. Y ese principio es muy individual, muy particular. Es una relación de corazón a corazón con el Señor. Nadie impone eso. En el Nuevo Testamento no hay una imposición de ningún tipo. Sencillamente hay principios que si usted los cree y los aplica, pues los va, ¿cierto? Los va a vivir, los va a experimentar. Entonces, es importantísimo. Sigamos con el 2 de Corintios, por favor. Ahí vamos en el 7, vamos hasta el 11. Es importantísimo mirar estos principios y aplicarlos en nuestra vida. La importancia de la ofrenda. Versículo 8, por favor. Y poderoso es Dios para hacer que ¿qué?
en vosotros, diga en mí, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, escuche bien, hermano, no hay necesidad que Dios nos supla en el hogar. Pero primero hay que la semilla, hermano. ¿Sí? Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Y cuál es esa justicia? El dar con alegría, hermano, porque está hablando de plata. El dar con alegría. Él va a aumentar esa justicia que usted hace de dar con alegría. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para qué? Toda liberalidad, libertad de seguir dando, no solo al Señor, sino supliendo la necesidad de los santos, como lo habla todo el pasaje de 2 Corintios 8 y 9, la ministración a los santos. Hay necesidades dentro de la congregación, hay necesidades, hay hermanos necesitados. El Señor Jesucristo, cuando le fueron perfumados sus pies en la casa de Lázaro, ¿sí? Que Judas le dijo, uy, se hubiera vendido eso en 300 denarios, ¿cierto? Hemos llenado esta bolsa que yo cargo, porque él cargaba la bolsa, pero era para extraer más, ¿no? Hubiéramos vendido. El Señor Jesucristo le contestó, hombre, siempre van a tener a los pobres entre vosotros. Vea, hermano, no hay congregación que no tenga necesitados, hermano. Y el sistema de este mundo nos enseña que debemos de ser completamente egoístas y debemos de velar solamente por nuestros propios intereses. Ese es el sistema del mundo. Y el que está mal, problema de la persona. Ese es el sistema. No, la Escritura nos enseña que debemos de tener ayuda mutua. Uno de los ejemplos maravillosos que encontramos en la Biblia de esa ayuda mutua, es la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia aparece en varios pasajes bíblicos, incluyendo 2 Corintios 9, ¿cierto? En donde ellos le rogaban a Pablo, a pesar de estar necesitados, a pesar de estar en tribulación, le rogaron a Pablo, déjenos participar de la ofrenda a los santos para Jerusalén, porque en Jerusalén estaban pasando una gran necesidad y una gran escasez. Había gente pasando, como dicen, la inmunda. Y los macedonios dijeron, si a través de los de Jerusalén ha llegado el evangelio acá a nuestras tierras, hemos participado de lo espiritual, nosotros lo menos que podemos hacer es hacerlos participar de lo material a ellos. Ese principio está ahí, para que lo lean. Son 2 capítulos, 2 Corintios 8 y 9. Es un ejemplo maravilloso de la iglesia de Macedonia, aplicable para el día de hoy. Amén. La ofrenda para el Señor debe darse de corazón y voluntariamente con alegría, como lo acabamos de leer. La ofrenda es para el sostenimiento de la obra del Señor, es otro de los principios que queremos resaltar hoy. Es para el sostenimiento de la obra. Veamos el versículo 8 y 9 de Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, versículos 8 y 9. El sostenimiento de la obra del Señor. Para eso es la ofrenda, hermano. No es para que el pastor se monte en el carro más lujoso del mercado ni en avión privado. No, la Biblia es clara. Es para honrar al Señor y es para el ministerio. Dentro de esa honra que se le va a presentar a él, en este caso, ¿sí? Era para el santuario. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hay un diseño que Dios le muestra a Moisés para el pueblo de Israel, que es la
el hacer el tabernáculo en donde Él va a morar para estar con el pueblo de Israel. Por eso dio la orden de la ofrenda, por eso dio esta directriz, ¿cierto? Entonces, Él da la orden con el propósito de hacer un tabernáculo. Ya en el Nuevo Testamento encontramos que es para el ministerio como tal, es para el trabajo apostólico, es para el trabajo de evangelización, es para el trabajo de la expansión del reino de los cielos. Eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 10, Mateo 10, versículos 8 y 9, por favor. Mateo 10, 8 y 9. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo a los apóstoles cuando los mandó a la misión de los 12. Versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, que fue lo que le pidió el Señor al pueblo de Israel para el santuario. Versículo 10. Ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero, ¿qué? Vea, hermano, el que predica el evangelio, que viva del evangelio, dice la Escritura. Esto lo establece nuestro Señor. Las ofrendas son para el sostenimiento de los siervos y siervas del Señor. Es una obra que el Señor ha levantado. Esto no se lo inventó ningún hombre, hermano. Entonces, cuando usted trae su ofrenda hoy día, usted está dando para el sostenimiento de la obra que Dios ha levantado, que es por medio de su iglesia, que somos nosotros. Hay diferentes ministerios. Por ejemplo, la Alianza Cristiana se caracteriza por enviar a los misioneros. Es algo que se debe de meter en la ofrenda. El sostenimiento de los misioneros, el sostenimiento de la obra local, porque el obrero es digno de su salario. Hay que entender, hermano, que los que sirven al Señor deben de tener un salario. ¿Quién lo estableció? ¿Se lo inventó alguno? No, es establecido por el Señor. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así que para eso es la ofrenda. Es otro de los principios que debemos de tener presentes. Otro de los principios, la ofrenda nos invita a esa ayuda mutua. Es amor a los hermanos. Amor a los hermanos. Vamos de nuevo a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 12. 2 de Corintios 9, 12. Dice, porque la administración de este servicio, ¿cuál servicio? En las ofrendas, el de dar. Porque la administración de servicio no solamente suple a lo que a los santos falta. Había mucho faltante dentro de las iglesias y se suplía a través de las ofrendas. Esa ayuda mutua. Eso lo vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando inician los ministerios apostólicos, como los que creían traían, dice la Biblia, y colocaban a los pies de los apóstoles. ¿Ya? Luego se instaura los diáconos, dentro de ellos Esteban, precisamente para que se hicieran cargo de este menester, dijo el apóstol Pedro. Entonces es de gran importancia, hermano, la ofrenda dentro de la congregación local, porque aquí la parte administrativa distribuye acorde a la necesidad de los santos. Aquí se suplen necesidades de alimento, necesidades de servicios públicos, necesidades de salud, hermanos que no tienen, muchas necesidades, hermano, a través de la parte de la secretaria, el pastor, ¿cierto? Los diáconos, etcétera. Hay un servicio constante para suplir la necesidad de muchos hermanos. Y pues lógicamente se da acorde a los ingresos que maneja la iglesia local. Si esos ingresos suben, la ayuda va a ser
mayor. Entonces la motivación esta mañana, hermano, es a dar con alegría al Señor, a dar con adoración, con reverencia y teniendo muy claro estos principios, ¿sí? Que son, primero, para honrar al Señor, para sostenimiento de su obra, para esa ayuda mutua, pero en conclusión, hermano, la ofrenda es una manifestación de amor. Eso es la ofrenda, hermano. Es una manifestación de amor a Dios y una manifestación de amor entre nosotros. Esa es la realidad. Cuando usted pueda ofrecer algo a su hermano, ya sea un almuerzo, una invitación, una gaseosa o unas papitas, hermano, hágalo con alegría y con amor, hermano, que Dios se agrada de de estas obras de justicia. La ofrenda nunca va a cesar, hermano. Inició en Génesis. Y si nos vamos a Apocalipsis, después de que todo se haya consumado y que estemos dentro de esa futura gloria de Sión que habla Isaías capítulo 60 y que habla Apocalipsis, ¿cierto? Vamos a encontrar algo maravilloso. Vamos a seguir ofrendando, hermano. Vamos a leerlo. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos del 24 al 27. Nunca va a cesar la ofrenda, hermano. Entonces, en este espacio en que estamos de tiempo y dentro de nuestros vasos de barro, hermano, vamos practicando, vamos cogiendo músculo para realmente dar la ofrenda como es digno del Señor, en total adoración, en total amor. Apocalipsis dice así: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. ¿A la luz de quién? De la nueva Jerusalén, la futura gloria de Sión. Y los reyes de la tierra traerán ¿qué? Su gloria y honor a ella. El que va a estar reinando ahí, ¿quién es? Es correcto. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos están inscritos en ese libro, hermano? Vaya preparándose, hermano, vaya preparándose. Vamos a ver esa gloria y esa honra ser llevada a nuestro Señor. Amén. Como conclusión, Isaías capítulo 60, versículo 11. Isaías 60, 11. Hablando de la futura gloria de Sión, de esa nueva Jerusalén, dice así: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas, la gloria, ¿cierto?, de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Hermano, nunca va a cesar la ofrenda al Señor. No seamos mezquinos, no seamos personas que nos cerremos a estos principios bíblicos que nos permiten, hermano, no solamente disfrutar de esa intimidad con Dios personal, sino de disfrutar de sus bendiciones en todos los aspectos, porque Dios quiere que nuestra prosperidad no solamente sea material, nuestra prosperidad también quiere que sea a nivel del alma, a nivel de emociones y a nivel del espíritu. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, porque la mayor de las ofrendas fue nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo más grande lo ha dado Él mismo. Dice la Escritura que Él no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate de muchos. Una ofrenda perfecta, única, maravillosa, y nos ha dado el ejemplo, hermano, una entrega total. Dice la Escritura que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Y lo que espera Dios el Padre es una respuesta igual de parte nuestra. No debemos de escatimar nada, hermano. No escatime nada. Entréguese al 100%, hermano. Es la mayor ofrenda. Y lo que Dios realmente quiere es eso, que tu corazón, a los que llegaron por primera vez y de pronto no han escuchado el mensaje del Evangelio, es este, que Dios ha dado a su Hijo en rescate por toda la humanidad, por amor. Que Dios muestra su amor para con todos nosotros en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. La mayor y única ofrenda hecha por toda la humanidad. Y lo que Dios espera es que nosotros le ofrendamos primeramente nuestro corazón, nuestra vida, nuestra voluntad para seguirlo. Y en segunda instancia, ofrecer a Dios esas ofrendas monetarias para el sostenimiento de su obra, para la ayuda mutua, la ayuda de otros hermanos que lo necesitan. Inclinen sus cabezas, hermano, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Aquí estamos, Señor. Abrimos nuestro corazón y nos ofrecemos a ti de una manera voluntaria. Te entregamos, Señor, nuestras emociones, sentimientos, metas, sueños, frustraciones, y te pedimos también perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros errores. En el nombre de Jesús de Nazaret, de una manera voluntaria, Señor, venimos a ti, presentamos nuestros cuerpos, presentamos, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, para que sean santificados y guardados, Señor, irreprensibles para la gloriosa venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos gloria, alabanza y honor por siempre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.